La mano criminal no se detiene. Anoche fue asesinado a balazos Marcos Antonio Ramírez, de 55 años. Lista a la izquierda. Atención presente. Quiero lanzar la fase 4. Empezará a implementarse ahora. Si ese modelo de Nayib Bukele ha dado éxito en El Salvador, aquí también va a dar éxito. Y esto es algo... Continuamos con temas de seguridad y la extorsión en Honduras no da tregua y sigue generando luto y dolor. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo. ¿Qué opina del modelo Bukele de seguridad? Tenemos características diferentes. ¿Cuáles son esas características territorialmente hablando? El Salvador cabe en Olancho. Si ese modelo de Nayib Bukele ha dado éxito en El Salvador, aquí también va a dar éxito. Y esto es algo que no solo es que lo dice Godofredo Fajardo, sino que el pueblo hondureño lo está demandando. Fíjense en el atrevimiento, ponerle el nombre de un presidente extranjero a una ley nacional. Eso en la política tradicional es una humillación. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El último grito de la moda política de Centroamérica, el look Bukele, versión Honduras. Un país donde la delincuencia domina las calles, hasta que deciden copiar la tarea del vecino de al lado, pero poniéndole su propio nombre. Sí, la famosa Ley Bukele. La clase política acaba de admitir su fracaso. No lo dijeron en secreto, no se filtró en un audio clandestino. Lo confesaron con el micrófono abierto en el mismo Congreso Nacional de Honduras. El país se está desangrando. El ciudadano hondureño honesto vive aterrorizado. Las pulperías cierran por cobro de piso. Los motoristas de los autobuses salen a trabajar sin saber si volverán vivos. El impuesto de guerra tiene de rodillas a la clase trabajadora. Y mientras la academia discute teorías penales, ONGs internacionales redactan informes desde oficinas con aire acondicionado. Alguien rompió el libreto de la corrección política y propuso lo que la élite detesta, pero el pueblo exige a gritos en las calles: copiar la receta de El Salvador, implementar el modelo de Nayib Bukele en territorio hondureño, no como una simple sugerencia, sino como una ley de emergencia nacional. Inmediatamente saltaron los defensores de los victimarios, los guardias de las formas, los que exigen derechos humanos para quienes cortan cabezas, pero piden paciencia para las madres que entierran a sus hijos. Hoy vamos a destrozar esa narrativa hipócrita de algunos hondureños. Hoy vamos a explicar por qué este modelo no solo es factible en Honduras, sino porque es la única solución moralmente aceptable antes de la barbarie. Porque cuando el Estado no protege al inocente, se convierte en cómplice del asesino. ¿Se busca replicar el modelo Bukele de seguridad ciudadana? El diputado Godofredo Fajardo presentó en el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa de ley. El nombre del proyecto es directo: Ley Nayib Bukele. El objetivo central es obligar a las Fuerzas Armadas, a la Policía y al Ministerio de Seguridad a replicar de inmediato las medidas de seguridad ciudadana de El Salvador. Y que el ministro de Seguridad y sus colaboradores se desplacen de inmediato a la República de El Salvador a visitar al ministro de Seguridad para que pueda informarse de las estrategias que están dando resultados en El Salvador y que podamos copiar el modelo de seguridad Bukele, porque es una necesidad ahorita impostergable. Fíjense en el atrevimiento, ponerle el nombre de un presidente extranjero a una ley nacional. Eso en la política tradicional es una humillación. Es aceptar que la soberanía legislativa de Honduras no ha servido para proteger la vida de los hondureños. Pero esa es exactamente la tragedia. ¿De qué le sirve a un pueblo la retórica nacionalista si los matan en las esquinas de su casa? El orgullo político no detiene las balas.
las leyes redactadas para quedar bien con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no detienen el sicariato. El diputado no está apelando a una ideología, está apelando a la supervivencia de Honduras. Está poniendo sobre la mesa la vergüenza más grande del sistema político hondureño, que tuvieron que mirar hacia la frontera, hacia el país más pequeño de Centroamérica, para entender cómo se recupera el control de un territorio. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En la sesión del Congreso, la declaración del diputado Fajardo fue precisa. Todos somos testigos de que Honduras en este momento está cayendo en una crisis de inseguridad ciudadana con extorsión, sicariato, asalto, secuestro, crímenes y tantos males sociales de índole delincuencial. Esa es la radiografía del fracaso. No es una exageración, es el pan de cada día en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choloma, en La Ceiba. La extorsión en Honduras no es un delito menor, es una industria multimillonaria que se alimenta de la sangre del trabajador. La señora que vende tortillas paga el taxista, el dueño del taller y el mecánico también paga, y si no pagan la sentencia, pagan también la muerte. ¿Dónde están los diputados que se rasgan las vestiduras por el debido proceso? ¿Dónde están los que dicen que aplicar el modelo Bukele es autoritarismo? ¿Acaso hay algo más autoritario que una pandilla cobrándote por respirar en tu propio barrio? Esa es la hipocresía que hoy vamos a demoler. Llaman democracia a un sistema que negocia con terroristas y llaman dictadura a un sistema que encierra a los terroristas para que el pueblo sea libre. Secuestro, crímenes. El diputado continuó su exposición subrayando el impacto psicológico en la población. Nadie desconoce eso. El pueblo hondureño está preocupado, está temeroso y prácticamente aterrorizado. Aterrorizado. Esa es la palabra clave. El miedo debe cambiar de bando. Esa fue la promesa central en El Salvador y es el anhelo desesperado en nuestro país vecino, Honduras. Durante décadas, la política tradicional hondureña le ha pedido al ciudadano que aguante, que tenga paciencia, que comprenda que el problema es complejo, que la pobreza genera violencia. Esa es la excusa favorita de la izquierda de salón y de la derecha cobarde. Culpar a la pobreza de la crueldad extrema, pero la inmensa mayoría de los pobres en Honduras son gente honesta, gente que se levanta a las 4 de la mañana para ganar un salario miserable y aún así no roba, no extorsiona y no mata. Justificar a las maras por la desigualdad social es un insulto al pobre que trabaja honradamente. El pueblo hondureño no está aterrorizado por la macroeconomía, está aterrorizado porque las pandillas MS-13 y Barrio 18 son los verdaderos dueños del monopolio de la violencia. Me convierto pues en ese portavoz. Durante su intervención, Fajardo hizo una confesión institucional demoledora. Las medidas ordinarias hasta este momento que sí se han hecho y este Congreso de la República ha contribuido con la reforma al Código Penal y Procesal Penal, pero todavía no surte el efecto que el pueblo hondureño espera. Pausa aquí. Escucha bien esta confesión. Las medidas ordinarias no surten efecto. Ya se les terminó el teatro. Reformaron el Código Penal. Hicieron mesas de diálogo. Compraron patrullas nuevas. Gastaron millones en prevención del delito. Crearon comisiones. Firmaron acuerdos internacionales. ¿Y de qué les sirvió, hondureños? De absolutamente nada. Porque las medidas ordinarias están diseñadas para delincuentes ordinarios. Y las pandillas en Centroamérica no son delincuentes ordinarios. Son ejércitos irregulares de ocupación. Son organizaciones terroristas con estructura vertical, control territorial y capacidad de fuego militar.
Aplicar el Código Procesal Penal tradicional a un madero es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Es ridículo, es institucionalmente suicida. Y aquí es donde los intelectuales de saco y corbata mienten a sabiendas. Saben que el sistema judicial garantista no funciona contra el crimen organizado, pero lo defienden a capa y espada porque viven del negocio de la consultoría y de la burocracia de los derechos humanos. El artículo 1 del proyecto de ley dicta: replicar el modelo Bukele de seguridad en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad del pueblo, su paz y su tranquilidad. Para lograrlo, el proyecto exige enviar al ministro de Seguridad de inmediato a El Salvador a copiar y adaptar estas estrategias. ¿Qué opina del modelo Bukele de seguridad? No es una receta para replicar exactamente en todos los países. Estamos pegados casa con casa, pared con pared. Con El Salvador no nos distancia nada. Sí, pero tenemos características diferentes. ¿Cuáles son esas características territorialmente hablando? El Salvador cabe en Monancho. Y aquí es donde la narrativa de la imposibilidad se derrumba. Los críticos saltan de inmediato. Honduras no es El Salvador. Nuestra realidad es distinta. Aquí hay más territorio, más población, fronteras más permeables. Excusas, miserables excusas. Claro, de quienes no quieren perder la cuota de poder o de quienes son cómplices del negocio de la inseguridad. Vamos a la lógica impecable. Son las mismas pandillas. Sí, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 operan con los mismos códigos, ritos y salvajismos en ambos países. ¿Es el mismo idioma criminal? Sí. El impuesto de guerra en Honduras es la misma renta salvadoreña. ¿Es la misma cultura sociológica? Sí, somos países hermanos con las mismas carencias, las mismas idiosincrasias y el mismo dolor histórico. Si el cáncer es el mismo y la biología del paciente es casi idéntica, ¿por qué demonios el tratamiento no iba a funcionar? El modelo Bukele no es magia, es voluntad política implacable. Es control de las prisiones para que las cárceles dejen de ser hoteles de máxima seguridad desde donde se ordenan asesinatos. Es el despliegue del ejército para recuperar los barrios, casa por casa, pasaje por pasaje. Es la reforma legal para que pertenecer a una pandilla sea por sí solo un boleto directo a la cárcel sin derecho a fianza. ¿Es factible? Claro que es factible. Lo que falta en Honduras no es presupuesto ni capacidad técnica. Lo que falta es valor y lo que sobra es complicidad política con las estructuras criminales. La mano criminal no se detiene. Anoche fue asesinado a balazos Marcos Antonio Ramírez, de 55 años, cuando caminaba por esta calle de la colonia San José II de Soyapango. Antes de 2019, El Salvador era el país más peligroso del mundo en tiempos de paz, con tasas superiores a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos del mundo, tomado por las pandillas, a ser citado como referente en la seguridad de la región. Más del 90% del territorio nacional era controlado por estas organizaciones criminales. Ellos tenían territorio. Actualmente reporta tasas cercanas a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, consolidándose como el país más seguro del hemisferio occidental. Y contra estos números chocan todos los argumentos de la oposición, chocan los informes de Human Rights Watch, chocan los editoriales de los grandes medios, chocan las quejas de los defensores de los criminales. Pasar de ser la capital mundial del asesinato a ser el país más seguro del continente. Y lo logramos en un solo periodo presidencial. ¿Ustedes creen que a la madre hondureña que le acaban de matar al hijo le importa lo que diga la ONU sobre los derechos del asesino? La primera obligación de un Estado no es equilibrar las cuentas públicas, no es hacer diplomacia. La primera y más sagrada obligación del Estado es garantizar que no te maten por salir a caminar a la calle. Honduras está viendo a través de la ventana cómo el vecino limpió su casa y el ciudadano se pregunta, ¿por qué yo tengo que seguir viviendo entre la basura y la sangre? El modelo de Nayib Bukele entendió algo que los cobardes se niegan a aceptar. Con el terrorismo no se dialoga. Al terrorismo no se le rehabilita con talleres de macramé. Al terrorismo se le aplasta con todo el peso legítimo de la fuerza del Estado. Lista a la izquierda. Atención presente. Quiero lanzar la fase 4. Empezará a implementarse ahora.
En su exposición de motivos, el diputado Fajardo concluyó: si ese modelo de Nayib Bukele ha dado éxito en El Salvador, aquí también va a dar éxito. Y esto es algo que no solo es que lo dice Godofredo Fajardo, sino que el pueblo hondureño lo está demandando, lo está exigiendo. El pueblo lo está demandando. Esa es la pesadilla de la élite hondureña. No tiene miedo de que la ley fracase. Tiene pánico de que funcione, porque si el modelo se aplica en Honduras y la violencia cae drásticamente como en El Salvador, toda la clase política tradicional quedará exhibida. Quedará demostrado que durante 30 años permitieron que el pueblo fuera masacrado, no por incapacidad, sino por conveniencia, porque la inseguridad es un gran negocio. El negocio de la seguridad privada, el negocio de los blindajes, el negocio del lavado de activos, el negocio de la venta de armas, el negocio de las ONGs que cobran subsidios millonarios para estudiar la violencia sin resolverla jamás. A los partidos tradicionales les conviene un país con miedo, porque un pueblo aterrorizado es fácil de manipular y comprar con migajas en una campaña electoral. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo y yo ordeno que dejemos de hacer y copiamos ese. El Estado moderno monopoliza el uso de la fuerza y la violencia para evitar la venganza privada y proteger los derechos fundamentales. El derecho a la vida es el pilar absoluto sobre el que descansan todos los demás derechos civiles. Y aquí llegamos al núcleo moral de esta guerra narrativa. El argumento favorito de quienes se oponen a la mano dura. Están violando los derechos humanos. Vamos a detenernos aquí, porque este es el centro de la demolición. ¿Quién tiene el mejor derecho a la vida? ¿El verdugo o la víctima? ¿El sicario que desmiembra a una niña o la niña desmembrada? La narrativa progre ha pervertido la justicia hasta el punto de la náusea. Nos han querido convencer de que todos somos iguales ante la ley, incluso en el momento exacto que uno está apuñalando al otro. Mentira, falso, profundamente inmoral. El poder público está legítimamente construido para proteger el bien común, para defender a los ciudadanos pacíficos. La autoridad tiene el deber ineludible de usar la espada contra los criminales internos. Proteger al rebaño implica neutralizar al lobo. Si el pastor dialoga con el lobo mientras éste devora a las ovejas, el pastor no es un pacifista, es un traidor. El mejor derecho a respetar la vida es el derecho del inocente, porque el inocente no rompió el pacto social. El pandillero, al organizarse para extorsionar, violar y matar, renuncia a la garantía del ciudadano pacífico y se convierte en un enemigo de la sociedad. Quitarle al Estado las herramientas para defender a los inocentes en nombre de los derechos humanos de los asesinos es la forma más perversa de complicidad criminal. Continuamos con temas de seguridad y la extorsión en Honduras no da tregua y sigue generando luto y dolor en las familias hondureñas, pese a que se pagan sumas exorbitantes por este delito a cambio de la vida. En Honduras, el rubro del transporte público es uno de los más golpeados. Según datos de la dirigencia del transporte, decenas de choferes y ayudantes son asesinados cada año por negarse o simplemente no poder pagar la cuota de extorsión a múltiples estructuras criminales simultáneamente. Pensemos en este motorista. Sale de su casa de madrugada, se despide de su familia sabiendo que tal vez no regrese y se sube al autobús. Y en la primera parada se sube un joven de 16 años enviado por la Mara a exigirle la ganancia del día. Si el chofer o el motorista llama al policía, lo matan al día siguiente. Si no paga, lo matan ese mismo día. Si paga, no lleva comida a su casa. Esa es la esclavitud moderna ahora en Centroamérica. Y luego viene un político estirado o un diplomático extranjero a decir que aplicar un régimen de excepción al estilo Bukele atenta contra las libertades civiles. ¿Qué libertad civil tiene ese motorista? ¿La libertad de elegir a qué pandilla le paga? ¿La libertad de elegir de qué calibre será la bala que lo mate? La hipocresía de la clase dominante es repugnante. Ellos tienen escoltas, viven en residenciales cerradas con muros altos y alambres de púas. Ellos ya viven en su propio régimen de excepción privado, pero le niegan al pueblo trabajador el derecho a tener seguridad pública. El modelo Bukele molesta porque democratiza la seguridad, le arrebata el control de las calles a la mafia
y se lo devuelve al ciudadano común. Por eso la ley Nayib Bukele, propuesta en Honduras, genera tanto escozor en las cúpulas, porque pone un espejo gigante frente al Congreso hondureño. Porque es una necesidad ahorita impostergable. Y así que esperamos nosotros poder tener esos logros y esos métodos efectivos. La iniciativa estipula urgencia absoluta. El diputado advirtió que es una necesidad impostergable y exige que, de aprobarse, su entrada en vigencia sea inmediata tras su publicación. Cada día que el Congreso hondureño retrasa una decisión, las cifras de homicidios engrosan la estadística nacional. Esto no es un debate académico sobre sociología, es una cuenta regresiva en sangre. Cada día que pierden discutiendo si ofenden o no a los organismos internacionales, una nueva madre se suma a las filas de las que lloran en las morgues de Tegucigalpa o San Pedro Sula. Y aquí es donde la narrativa de las causas estructurales debe ser destruida por completo. No dicen que primero hay que educar, dar empleo y mejorar la economía para acabar con las pandillas. Es exactamente al revés. No puedes construir escuelas si los albañiles tienen que pagar extorsión para entrar al barrio. No puedes abrir negocios si las maras te queman el local el día de la inauguración. No puedes educar a los jóvenes si en la puerta del colegio los están reclutando a punta de pistola. El modelo Bukele demostró empírica y socialmente una verdad irrefutable. La seguridad es el requisito previo para la civilización. Primero se limpia la casa de ratas, luego se pinta y se decora. Intentar educar a un país mientras los terroristas mandan en la calle es la ilusión de los tontos y el negocio de los corruptos. Tenemos que copiar un modelo que ha demostrado ser exitoso. Y ese modelo está aquí, a la par de Honduras, en El Salvador. La iniciativa de ley está presentada. El Congreso Nacional de Honduras debe decidir si la engaveta o si la aprueba, asumiendo el costo político ante la comunidad internacional, pero respondiendo a la exigencia popular de frenar la criminalidad. Y aquí es donde se les cae la máscara por completo. Aquí es donde el sistema político hondureño queda contra las cuerdas. No hay salida retórica posible. Si rechazan la ley argumentando que violan los derechos humanos, estarán confirmando frente a todo el país que prefieren proteger al pandillero que al trabajador. Estarán confesando que la sangre del motorista asesinado les importa menos que el aplauso de la élite internacional. Si dicen que es inconstitucional, estarán aceptando que su constitución es un pacto suicida diseñado para atarle las manos al Estado frente al terrorismo. No lo destruye una opinión, lo destruye su propio expediente y lo destruye la realidad de las calles de San Pedro Sula, que huele a pólvora y a miedo. Cuestionan el modelo Bukele, pero no tienen una alternativa que funcione. Tuvieron 3 décadas para demostrar que su justicia ordinaria servía. 30 años de sangre, de luto y de caravanas de migrantes huyendo, no solo del hambre, sino del terror de las maras. Fracasaron rotundamente y no es un error de cálculo, es un fracaso moral. Le fallaron a la viuda, le fallaron al huérfano, le fallaron al comerciante. Llaman dictadura a lo único que ha devuelto la paz a un país vecino, porque la paz genuina destruye sus negocios oscuros y sus alianzas políticas con el bajo mundo. El verdadero terror que sienten los políticos tradicionales en Honduras no es que la ley Bukele sea inviable. El terror es que si la aplican y Honduras recupera la paz, el pueblo se va a dar cuenta que nunca fue imposible. Se van a dar cuenta de que siempre se pudo, y si siempre se pudo y no lo hicieron, entonces toda esa sangre derramada durante décadas está manchando las manos de los que se sentaron en esa silla del Congreso. La farsa terminó. No es una crisis de seguridad, es una confesión pública de complicidad. Gritaron institucionalidad, pero dejaron huellas de sangre y negocio en cada barrio. Se vendieron como garantes de la ley y terminaron como cómplices del terrorismo callejero. Hoy el modelo Bukele no es solo una propuesta de ley en Honduras. Es el espejo donde la clase política tradicional ve reflejada su propia miseria moral. Y cuando la máscara se rompe, ya no hay discursos de derechos humanos que tape la traición al inocente. Porque al final el pueblo ya entendió la trampa. Si el Estado no te defiende del asesino, el Estado es el mismo asesino. ¿Y usted qué piensa de la ley Bukele? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero.
Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y fe, vista de otra manera.